¿cómo se llama? Qualitonali, Jorge Moreno, ni más ni menos que el Cami, que el Dios Todopoderoso de la educación e investigación del Hospital de Especialidades, también llamado Tierra Santa, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y qué orgullo, George, tenerte aquí hoy para que nos des sesgos. Qué difícil los sesgos. Hay tantos sesgos como estrellas en el mar, ¿no? Y entonces, ponernos de acuerdo por lo menos con lo que es un sesgo y con entender que todos los estudios, todos van a tener sesgos, yo creo que es algo importante, ¿no? Muchas ocasiones nos dicen, es que tu estudio tiene sesgos y uno diría, bueno, pues ¿cuál no? ¿No? Y entonces, pues el chiste no es no tener sesgos, sino el chiste realmente es poder encontrar cómo solucionarlos. Así es que con ese gusto, quiero presentarles a Jorge Moreno. Jorge Moreno es ni más ni menos que nuestro orgullo porque es egresado de la maestría del CAIC de nosotros, de donde queremos que entren ustedes. Hizo el doctorado en el Politécnico con nosotros, donde queremos que entren ustedes, pero además de todo ya era especialista, urólogo, cirujano urólogo, nadie es perfecto, ¿no? Este, cirujano urólogo, y la verdad es que es súper experto en la urología, investigador, y ha demostrado que sí se puede hacer ciencia y práctica clínica al mismo tiempo, lo cual nos tiene muy contentos. Estoy sumamente orgulloso de ser su amigo y pues ni más ni menos que George, son todos tuyos, Jorge. Jorge Moreno. Gracias Rodolfo por la presentación. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Sí, se puede ser cirujano e investigador al mismo tiempo, es una combinación, rara, pero pero se puede hacer. Y bueno, sin más, entiendo que la mayoría vio un video que preparé para la clase, o la verdad es que no tanto. A ver, así caritas. La doctora dice que sí, la doctora Flor, José dice que sí. Sí lo vi, dice el doctor Frías. Perfecto. Bueno, como bien dijo Ofo, el hacer una investigación perfecta es casi imposible. Inclusive en los estudios experimentales donde uno tiene control prácticamente de todo, puede suceder que no sea. Y el objetivo de la clase es platicar un poco acerca de eh, los sesgos, cómo identificarlos, pero lo más importante es, yo siempre le digo aquí a los residentes, es tratemos de ver a futuro y sacar nuestra bola de cristal y ver cómo se puede comportar nuestro estudio a futuro, ¿no? Para de una vez corregir cosas que a lo mejor en la práctica de nuestra mente suenan muy fáciles de hacer, y cuando ya lo ponemos de manera muy operativa, ¿sí? Pues resulta que no se está ejecutando de la manera en la que nosotros habíamos planeado, y entonces es cuando empieza a ocurrir el sesgo, ¿de acuerdo? Voy a compartir algunas diapositivas otra vez de lo que se discutió un poco en el video, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede, de los que vieron la, la presentación, decirme qué entendieron como un sesgo? Abran su micrófono y actívense. Pues es un error sistemático, doctor. Correcto, es algo que empieza a pasar en nuestro estudio, que como ven en las dianas, ¿no? Del lado derecho puede pasar al azar, ¿sí? Y hay cosas que no vamos a poder controlar, ¿no? Pero cuando algo que planeamos empieza a aparecer de manera recurrente porque no lo planeamos, ahí es cuando empieza a ocurrir un sesgo, como lo que ven en la diana de la izquierda, ¿no? Entonces, si se está repitiendo, algo empezamos a planear mal. Lo podemos corregir si lo identificamos a tiempo, pero el chiste es que lo planeemos que pudiera pasar incluso.
¿sí? De manera tradicional, entiendo que ya vieron los modelos, los tipos de modelo para el estudio de la investigación. En la escuela, al menos a mí en la Facultad de Medicina, nada más me enseñaron que hacía en mi clase de salud pública, cuando se veían modelos de investigación, que existían estos sesgos que digamos son los tradicionales que nosotros, bueno, ustedes ya vieron aquí en el CAIC, les enseñamos a usar el modelo arquitectónico, que es un modelo muy clínico, porque todos nos enfermamos, hacemos algo y nos ponemos con algún desenlace, y vamos a tratar de transformar estos tres sesgos que digamos son los que normalmente nos acuñaron en nuestra cabecita cuando éramos estudiantes, a algo un poco más evolucionado, ¿no? Que son el sesgo de la selección, de la información y de la confusión, ¿sí? Entonces, recuerden que el objetivo es identifíquenlos, ¿sí? Y para identificarlo en este proceso de los pasos del modelo arquitectónico, ¿sí? Nosotros los invitamos a que los pudieran dividir en este modo, ¿no? En un ensamble durante el estado basal. ¿Alguien me recuerda qué es el estado basal de lo que han visto en sus clases pasadas en este modelo arquitectónico? Son como las características generales, bueno, son los pacientes o la población de estudio. Correcto, te pedimos un poquito, pero bueno, es cierto, son los pacientes que yo voy a incluir en mi estudio, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer una buena selección de los pacientes que voy a incluir en mi estudio, necesito hacer un buen marco teórico, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno va a empezar con un proyecto de investigación, ¿sí? Ya que se plantea la duda técnica que existe en la pregunta de investigación, uno va a ver qué se ha escrito sobre el tema y ver cuáles son los pacientes que tengo que incluir, ¿no? La maniobra, alguien rápido. O ejemplos de maniobras de lo que quieren hacer. La Pues intervención que vamos a realizar. podría ser una intervención o igual factores de riesgo, lo que se esté estudiando, ¿no? En Correcto. esa La presentación. intervención, ¿cómo lo voy a medir? Medir factores de riesgo, ¿sí? Realizar una prueba diagnóstica, realizar una encuesta, ¿sí? Son ejemplos de maniobras. ¿De acuerdo? Y desenlace. Lo que se concluye después de haber establecido la maniobra sobre mi paciente. Correcto. El resultado de la encuesta, El resultado esperado. el resultado de la medición de los factores de riesgo, como ya dijeron por ahí. Sí, correcto. Entonces, durante todo este proceso, como vieron en el video, puede existir la presencia de cualquier sesgo. ¿Sí? Entonces, vamos en el orden clínico y el primer sesgo sucede cuando, ¿sí? En el ensamble inadecuado. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que ya probablemente presenten el desenlace o que ya sean, o que no puedan o no sean factibles de presentarlo. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando algo a largo plazo y como diabetes, enfermedades crónicas y que el desenlace sea a largo plazo y busquemos pacientes con diabetes en estados iniciales. Sí, pudiera ser, ¿no? Yo estoy pensando en buscar pies diabéticos y en mi corte incluyo solo pacientes que llevan un año de diabetes, ¿no? O de diagnóstico de diabetes, cuando lo que estoy buscando a largo plazo es una cosa a largo plazo. Aquí el objetivo es entender, ¿sí? Y si quieren usar y me interrumpen ejemplos de lo que estén planeando, eso sería lo mejor. No sé, sé que algunos ya han hecho alguna tareilla
por ahí de presentar su proyecto de investigación y podemos poner ejemplos propios en vez de los que están en el video. Chely Lejía, ¿quiere decir algo? Sí, doctor, mire, por ejemplo, en mi caso, yo quiero prevenir atelectasias. Entonces, en el estado basal, mis criterios de exclusión es obviamente que los pacientes pues no tengan la enfermedad. Esto es en pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal. Entonces, uno de mis criterios es obviamente que el paciente previamente no tenga atelectasias. Esto pues lo vamos a corroborar Ajá. con radiografías, la Pero ahí, auscultación, etcétera. ahí habrá alguna enfermedad que promueva las atelectasias. No, no Digo, una no, enfermedad, no. Lo que pasa, por ejemplo, cuando el paciente es sometido a cirugía, pues sobre todo cuando son de abdomen bajo, es que son cirugías muy amplias, los pacientes por estar en reposo, por tener poco movilidad, empiezan a desarrollar con el paso de los días las no, atelectasias. eso lo entiendo, eso lo entiendo. Ajá, A lo que me refiero, el ensamble inadecuado podría suceder ahí si, no sé, hay pacientes que tienen alguna enfermedad basal pulmonar, basal pulmonar, ajá, por ejemplo, son si hipotosos crónicos, son ajá, fumadores empedernidos. ajá, sí, Entonces, no sé si le pueda mostrar, ya tengo aquí la parte de la estratificación y a ver, déjeme ver, ok, perfecto. A ver, déjame dejar de compartir y pedirle a la pantalla aquí que todos puedan compartir para que nos lo enseñes. ujú. Share screen, share screen, múltiple. Ok, ya está, listo. A ver, enséñanos tu proyectillo. Mi proyectillo. ¿Dónde puedo compartir pantalla? Es que no Abajo, lo. abajo, en la parte central dice compartir pantalla o share screen. Y A ahí ver, le da clic y se le van a abrir las pantallas y donde la pantalla donde vea el diagrama, no sé. ahí ¿Aquí ya lo puede ver? todavía no, debe faltar algún clic. Ahora sí ¿Ahí? ya lo Ok. anda a ver. Bueno, si quiere, Ahora sí. empiezo por mi pregunta de investigación. Ah, ok. ¿Cuál es la eficiencia del programa de inspirometría incentiva temprana contra el programa en la prevención y reducción de atelectasias en pacientes posoperados de cirugía abdominal? Ok. Pues mi acrónimo PICO es los pacientes posoperados de cirugía abdominal. Este, la intervención pues es el inspirómetro incentivo. Esto es de una manera temprana, ya que muchas veces el inspirómetro se lo llevamos a los pacientes cuando ya cursan con dificultad respiratoria, cuando ya los vemos em, Y ya con cuando alguna ya tienen el problema. cuando ya Ah, tienen el problema. Entonces, la idea es que esto se haga previo a la cirugía, y también para que no haya la parte de que los pacientes tengan fracaso, porque, Previo a la cirugía significa que les vas a enseñar antes. ajá, sí, si hacer una Ok, medición basal entonces tu población entonces es gente que se va a someter a cirugía a abdominal, cirugía, exactamente. no Ujú. no gente posoperada, O ¿sí? bueno, Porque o si que va, los que vas va a a ser agarrar desde intervenida, antes, entonces aquí le corrijo que va a ser intervenida. eso sí, ajá, correcto, Ok, porque si no, perfecto. vas a entender otra cosa. Ajá. Ajá, sí, ok, sí, entonces aquí esto lo voy a corregir. Ujú. Y bueno, lo vamos a comparar contra una espirometría que se hace la convencional, que únicamente va y se le deja el equipo al paciente y se le dan las primeras instrucciones.
pero no hay nada en donde se pueda ver el avance, no hay un registro, no hay cuál fue las primeras inspirometrías que hizo el paciente, y pues lo único que vas y le preguntas cuántas pelotitas o baloncitos puede levantar, y hasta ahí. No hay nada que nos eh, señale el avance que va teniendo el paciente. De acuerdo. Y Te bueno, escucho. Te escucho. Ajá. lo que deseamos es pues reducir o prevenir las atelectasias por reposo prolongado en los pacientes que ya fueron sometidos a cirugía. Y bueno, aquí en el diseño arquitectónico, la maniobra pues serían los pacientes oncológicos, y entonces aquí corrijo a que van a ser sometidos a cirugía abdominal. ¿Es correcto? Ok, entonces Tú vas a la prevención demarcación, desde antes. perdón. Tú los vas a capacitar desde antes. Sí, bueno, la idea es el paciente ingresa, todavía no ha sido intervenido, y en ese momento que llega al hospital, le llevamos el equipo, le damos la instrucción, y esto es también con la intención de que el paciente vea que antes de él tener una cirugía tenía una cierta capacidad, y que no se vea mermada o que se llegue a alcanzar la misma en el posoperatorio. O sea, una vez que el paciente ya está operado, que él vea que previamente él podía tener hacer un cierto volumen inspiratorio, y el objetivo es alcanzarlo o incluso superarlo una vez que ya está él en los días de estancia hospitalaria. Correcto. Entonces, en la demarcación diagnóstico, mi universo de trabajo serían las neoplasias intestinales, es a las que nos quisiéramos enfocar para reducir un poquito la parte del universo. Los criterios diagnósticos de la enfermedad, pues aquí es que nosotros tengamos un paciente que no tenga complicaciones pulmonares previas, y entonces pues aquí vamos a revisar lo que es la radiografía de tórax, que Hay exista, un sesgo en el ensamble inadecuado que ya estás previniendo, sería que incluyeras a todos, ¿no? ajá, exactamente. Entonces tú ahí ya estás demarcando, es por eso el objetivo es a priori poder identificar, ¿sí? Ujú, Si hubiera en el protocolo de investigación una área de detección de sesgos, sería, o una tarea, podrías poner ahí por qué sí o por qué no yo incluyo estos pacientes, ¿no? ok, Que, que, ujú, que es el objetivo, ¿sí? así es. Ujú. Y bueno, los criterios de selección serían pacientes que no tengan metástasis a pulmón, ¿Correcto? sin enfermedad pulmonar previa, que neurológicamente sea íntegro porque pues tiene que obedecer ciertas indicaciones, y Ok, bueno, que no haya sido operado en los días previos a una cirugía abdominal. ok. A ver, vamos a esperar ahí. Flor. Sí, Doc. Bueno, como comentario igual que para la doctora Shetty, ¿Mm? no sé, sería bueno o importante determinar si las neoplasias intestinales son malignas, benignas, o eso no importa. Y también igual en la estratificación pronóstica, el estadio o el estirpe, o no sé, porque tienen diferente pronóstico. Ahí entiendo que, digo, entiendo que el detalle es el ejercicio, ¿no? La neoplasia, digo, el tumor, entiendo que va a ser esto es en un ambiente oncológico, ¿no? Entonces, no creo que modifique mucho en el sentido si es benigno o maligno, pero seguramente todos son malignos, ¿no? O entran con esa intención, ¿no? A la cirugía. Sí, de hecho, pues el histopatológico pues, lo tenemos después de la cirugía, o sea, no pudiéramos todavía hacer como esa estratificación,
bueno, esa clasificación porque todavía no tendríamos el reporte de patología, pero sí convendría que ya una vez que se haga Sí, aquí lo que que- entiendo es que usted quiere introducir pacientes que van a cirugías abdominales grandes. ujú, Aquí sería importante, digo, no lo sé si exista en ese escenario, no sé si hay abordaje laparoscópico contraabierto, porque sí pudiera cambiar. sí, Si no, si no hay que especificar qué cirugía es a la que van a ir. Entiendo que es ajá, abierta por lo que usted está diciendo, pero digo, a lo mejor no lo sé. sí, ¿Sí? sí, sí, sí Ah, puedes, sí, sí hay doctor, sí hay por láparo y también es cirugía abierta, que bueno, la cirugía abierta siempre es como la más compleja y también es la que se llega a complicar más. Entonces, tal vez ese sería todavía acotar más el universo e irnos, o no sé o si en sea, algún momento también contrastarlas. Sí, exacto. Stop, déjenme dar una idea. El objetivo de que ustedes piensen en los sesgos es eso, que este ejercicio que sin querer Shelly acaba de hacer, en el sentido de, hoy hay dos tipos de cirugías. Me enfoco en unas, incluyo las dos, pero si incluyo las dos no las puedo analizar igual. Las tengo que dividir entre un grupo de cirugía laparoscópica y un tipo de cirugía abierta, porque pienso que teóricamente quizá no es lo mismo respirar con una incisión media de la quifoides a la sínfisis del pubis con 5 o 6 puertos laparoscópicos, ¿no? Y la respuesta a los ejercicios quizá no es la misma. Ese ejercicio que estamos haciendo de pensar qué puede pasar, es de lo que se trata justo lo de los sesgos, ¿sí? Porque si usted dice, bueno, pues los analicé todos en la misma pelota, en el mismo bombo, pues ahí hay un sesgo porque las cirugías pudieran haber sido técnicamente distintas, ¿no? Pero si yo a priori digo, mira, voy a tener de dos, ¿sí? Quizá los hombres y las mujeres somos distintos. Para eso sirve justo la estratificación pronóstica, ¿sí? Para evitar ese sesgo utilizamos distintas clasificaciones, que son muchas habituales, muchas muy lógicas. Quizá no es lo mismo operar, ahí usted puso edad, ¿no? No será lo mismo poner a un paciente añoso a un paciente joven a hacer los ejercicios, a un paciente obeso, a un paciente que no es obeso, a un hombre que a una mujer. ¿En qué se basan estas estratificaciones? Muchas son de la lógica o de la clínica médica, muchas otras, ustedes son los expertos en cada área, aquí seguramente sabemos de muchísimas especialidades o áreas del conocimiento de las ciencias médicas, ¿sí? Y se basará en lo que está escrito, para eso hacen el marco teórico, ¿sí? ¿Qué otra? A ver, pensemos en estas estratificaciones que la doctora tiene que hacer, que Shelly tiene que hacer para... Lo que ella quiere hacer es un grupo de pacientes van a ser sometidos a cirugía abdominal, a uno los va a acompañar de manera rutinaria a hacer los ejercicios ventilatorios, al otro grupo lo va a dejar a la libre evolución, nada más le va a poner ahí lo que hacemos de, pues usted sóplele, mijo, y nadie le explica nada, ¿no? Y a priori, antes de ejecutar, Andrei, la maniobra, ¿qué comentario? Hola, gracias, doctor Moreno. Sí. Quisiera preguntar a Cheli, a propósito de estar en el arranque, de si cabe la posibilidad de que los pacientes acompañados en este programa de inspirometría incentiva guiada empeoren o nos den un resultado peor que el acostumbrado con la inspirometría incentiva convencional. Mi pregunta es, si sí cabe la posibilidad, es decir, si existe una verdadera incertidumbre de que puedan empeorar o no tener una mejoría, em, pues entonces es muy válida la pregunta y sí habría que tratar de ver cómo se acomodan los pacientes. Pero sí es obvio que van a ir mejor porque uno los acompaña, los vigila, les da más instrucciones, los motiva,
probablemente la pregunta no radique en si ese sistema es mejor que el previo. Decíamos en algún momento, habría que implementar esa maniobra y ahora sí observar ya implementada esa maniobra, porque sería justo para todos exponerse a para todos los pacientes sería justo exponerse a ese acompañamiento, pero a lo mejor no todos evolucionan igual y siguen teniendo atelectasias. La pregunta no es si es la técnica, sino qué otros factores se asocian a la presencia o no de atelectasias, incluido el hecho de que esa maniobra esté en su proceso de atención. Y entonces ahí podríamos estar justamente incurriendo en un sesgo en la ejecución de la maniobra, si es que, decía al principio, si es que no existe una duda genuina de que la verdad es que no sabemos si les va mejor o peor, ¿no? Cuando uno quiere demostrar que algo funciona porque sabe que ya funciona, entonces tiene que implementarlo. No sería investigar, ya fue investigado y demostrado. Ahora más bien es investigar si es sabido que esta maniobra es mucho mejor, pero yo veo que en mi población hay algunos elementos que hacen incierta la respuesta, pues probablemente es en la implementación de esta maniobra que hace que respondan de manera diferenciada. A lo mejor uno de los factores es este tipo de cirugía a la que se expusieron, o cirugías previas, o condición física previa, no lo sé. Espero no estar confundiendo más, pero es algo que yo veo que sí nos tenemos que preguntar antes de seguir avanzando con el planteamiento de Chile. Sí, Entonces, sí, doctor. Bueno, en la literatura está demostrado, y bueno, esto se utiliza mucho en los pacientes que van a ser, o que son sometidos a cirugía de tórax, pero no he encontrado yo nada en relación a pacientes oncológicos. Entonces, no sé si ahí cabría la parte de un hueco en la, Oncológicos de cirugía abdominal, ¿no? ajá, oncológicos de cirugía abdominal, exactamente. Pues porque digo, suena muy obvio, como dice el doctor Andrei, que seguramente les va a ir mejor a los guiados, es algo como muy... Lógico. Pero O, bueno, eso es lo que esperaríamos, ¿no? o no sé, a lo mejor la verdad es que no sucede que los acompañan y están en su hospital haciendo la práctica habitual, y también funciona para cambiar prácticas, ¿sí? Dentro de los hospitales. Aquí, pues la que se va a volver experta en eso es usted, pero lo que dice el doctor Andrei es muy cierto. Muchas veces queremos hacer investigaciones que ya están dadas, y pues sí, porque los mexicanos seremos diferentes, y si sí, es porque, ¿no? Tenemos distintas complexiones, formas, los tumores son más avanzados. No lo sé, son cosas que a lo mejor no son directamente de este protocolo. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver en la charla que vamos a tener más adelante de ensayo clínico, la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia, como usted nombró este protocolo. Pero si uno usa la palabra eficiencia, se indica al que ya sabe de esto, que esto ya está autorizado, ya está probado, y usted quiere ver cómo va el rendimiento en su población de esa maniobra, ¿sí? Esto, acuérdense, aquí no es nada personal, todo es crecimiento. La investigación es un proceso de aprendizaje a veces dolorosa, y de enriquecimiento, pues, ¿sí? Eh, entonces, digo, habría que ir un pasito atrás para hacer esta reflexión que hizo ahorita el doctor Andrei, que es cierto, es totalmente válido pensar que es obvio, y que por qué ahora esto va a ser diferente en este subgrupo. Si usted dice, yo no he buscado, no he encontrado en esta población, está muy bien estudiado en tumores de tórax, pues, pero en la población de tumores abdominales. No tanto en tumores de tórax, es más en pacientes
de cirugía cardíaca. Ok. Bueno, entonces, digo, eso nada más es para llevárselo usted de tarea, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, lo siguiente es, en la estratificación pronóstica, ¿alguien dividiría porque creemos que va a responder distinto a las dos maniobras de algún otro modo para que Shelly pudiera anticipar? ¿O creen que su estratificación pronóstica es adecuada? ¿Algún experto en BPOs, algún experto en algunas otras cuestiones? Digo, ahí no sé, por ejemplo, no sé si la función cardíaca sería importante. Quizá no es lo mismo operar a un paciente con comorbilidad cardíaca importante, eh, porque pues, pudiera involucrar el corazón derecho. Este, eh, Quizá ahí ya utilizamos escalas, ¿no? Para la cuestión de las valoraciones operatorias. Digo, se me ocurre, no sé, eso es nada más para abonar, ¿no? Cirugías previas, habría que especificar específicamente cuáles, ¿sí? Ahí André ya nos dijo, no, sí, esto es cierto, el estado nutricional, algún grado de sarcopenia, que quizá no es lo mismo, ahí usted ya lo pone, pero quizá podríamos ser más precisos, Más ¿no? No es lo específicos. Ajá. es correcto. Aquí le están recomendando el doctor José Gabriel Escaladasi, sí, no la conocemos, pero bueno, seguramente tiene que ver con esto. Sí. ¿Usted cree que la ocupación y la educación pudiera ser distinto? O sea, si hay una Es, hipótesis real. pues, no sé si quepa aquí ¿O, que o por qué, o sí, por qué o por qué surgió la idea de tienen que saber leer para leer el sí, es folleto? porque como se les va a entregar la parte de anotar los valores eh, que van, que van surgiendo durante la maniobra, con el paso de las horas y de los días, pues yo creo que sí es importante que por lo menos el paciente o Porque el entiendo que familiar lo acompañado significa se da un folleto y se supervisa. y se supervisa, sí. Ok. Y bueno, y es que pues no puede estar uno 24 horas ahí con el paciente o 16 horas restándole las horas de sueño. Entonces, el paciente siempre está acompañado de un familiar. Eso sí es, Eso es lo ideal, Cheli. Hay veces que ajá, no, y ahí lo dejan. también, Sí, y también, ahí, por ahí también, si usted abre el chat, le están dando varios comentarios enriquecedores para que luego los vaya leyendo, si cuentan con cuidador o no. Eso es ajá, bien, hay sí, cuidadores muy entusiastas y cuidadores que contratan una enfermera y dejan ahí al pobre señor o señora a la buena de Dios, ¿de ajá, acuerdo? muy bien, sí, sí, Este, Aquí no lo sé, el tiempo de intubación, porque pues, son pacientes que van a intubación todos, ¿sí? sí, Y quizá no es lo mismo el que tuvo complicaciones en la intubación o por alguna cuestión va a tener que permanecer intubado, no propia de la ventilación, sino quizá la resección del tumor del tumor. implicó alguna complicación. Esos pacientes pues tendrán que ser excluidos quizá, ¿no? Aunque usted los incluyó al principio en el entrenamiento, pero pasaron a la terapia intensiva varios días porque cayeron en un choque hipovolémico, quizá son cosas que tiene que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Ok, y ahora a ver la maniobra. Vamos a ver qué sesgos. Sí, aquí la doctora Verónica también lo pusieron. La analgesia posoperatoria, claro, eso también es bien importante porque, digo, al menos aquí en nuestro hospital,
para este tipo de cirugías existen protocolos establecidos por los anestesiólogos, pero si el anestesiólogo encargado del dolor no fue, a ese paciente no le pusieron, no sé, a lo mejor una bomba de morfina o de algo que pudiera involucrar el control del dolor y la respuesta a hacer los ejercicios de manera inmediata pudiera ser distinto, ¿no? Aquí son Sí, ideas, que es una lluvia de ideas ajá. para que ustedes Sí, aquí lo coloqué la parte del manejo. lo tome en cuenta. Sí, en las maniobras periféricas Correcto. incluí el manejo del dolor y bueno, la parte de las complicaciones en el transoperatorio. Ok. Y ahora, ¿qué va a pasar en esto de, entiendo, son dos maniobras? La maniobra, ¿quién la va a ejecutar? Pues Que ese es el siguiente sesgo, el sesgo de ejecución. ¿Sí? tiene que ser sí o sí el Usted va a servicio de estar siempre, inhaloterapia. ok, ¿Cómo, usted perdón? entiendo que esté. O sea, aquí en el sesgo de ejecución hay que ver bien quién lo va a ejecutar, porque usted no va a supervisar todo el A tiempo todos. a todos, ¿no? Entonces, van a ser los residentes de anestesio, las enfermeras, los inhaloterapeutas, Los inhaloterapeutas, doctor. no sé, o sea, hay mucha gente ahí involucrada. Ok, ok. Y bueno, todos tendrían que saber cómo hacerlo, ¿no? Y estar comprometidos, Ajá, sí. ¿sí? En el sentido digo, aquí hay de chile, mole y de manteca en el universo de los hospitales, ¿sí? Y a lo mejor hay inhaloterapeutas que hasta le echan más ganas a la cuestión pulmonar y hay otros que, pues sí, mire, ya entendió el folleto, señora, muy bien, ¿eh? Regreso mañana. Y él dice que sí hizo la maniobra completa, ¿sí? Tendría que haber alguna forma de evaluar que la maniobra se esté realizando de manera respetada para todos, Ok, sí. ¿sí? Sí, sí, Esto es doctor. importante porque ahí sí puede haber varios sesgos en la ejecución. La maniobra tiene que ser uniforme para todos, ¿no? Luego se puede dar que el inhaloterapeuta es muy entusiasta, se lleva bien con don Juan y si usted le dice que los ejercicios tienen que ser cada 3 horas o cada 6 o cada 8 como lo establezca, como don Juan es muy bueno también haciendo los ejercicios, a él se lo hacen cada hora. Sí, entonces ya la maniobra no se está ejecutando de manera pareja para todos y esto puede condicionar a que unos respondan mejor y otros no, que es el desenlace que usted quiere medir. Ok, sí. ¿Sí? Sí, sí, doctor. ¿Alguna recomendación durante la maniobra? ¿Alguna maniobra periférica que pudiera condicionar que la ventilación mejore? Creo que está bien lo del dolor, lo de la deambulación, me parece adecuado. ¿Sí? ¿El tipo de procedimiento se refiere a la cirugía o a qué ¿Cuál, específico? doctor, perdón? Lo que ahí dicen maniobras periféricas, tipo de procedimiento. Sí, el tipo, era lo que usted mencionaba, si eh, no es lo mismo, Pero eso una, es una maniobra periférica, eso es una estratificación pronóstica desde antes. ok, entonces la paso hacia la Mi estratificación. teoría es que, o lo que he visto es que los pacientes de la paroscopía teóricamente deberían hacer mejor los ejercicios que los Sí les va otros. mejor. Sí. Correcto, sí, aquí lo que dice no, RAM es que idealmente en el proceso transanestésico todos todos los pacientes tienen que ser homogéneos, Sí, ¿sí? de hecho está la parte de hacer una radiografía después de la cirugía, una vez que ya el paciente fue extubado, que ya está en recuperación o cuando recién llegue Ok. a Le voy, su... ajá, le voy a decir, y si no funciona, RAM, ¿quieres decir algo? Sí,
Me refiero más que nada porque como son cirugías abdominales, tiene que ver qué tipo de anestesia se usa, porque no siempre se intuba a los pacientes. Y si se llega a intubar a los pacientes, tiene que ver que todos se manejen con los mismos parámetros ventilatorios, porque desafortunadamente no todos se manejan bajo los mismos parámetros, es decir, si tienen o no ventilación mecánica protectora, porque no todos lo hacen. Y eso sí tiene que ver con las complicaciones pulmonares posoperatorias. Ok, entiendo que usted es anestesiólogo y nos Sí. está dando esos tips. Sí. Correcto. Perfecto. Gracias, Ram. Entonces, digo, ahí habría que tomar en cuenta también eso, ¿de acuerdo? Y luego, eh, de manera, traten siempre de que el proyecto, esto es en general, ¿sí? Sea lo más sencillo en ejecutar posible, ¿de acuerdo? Porque como ustedes no van a estar todo el tiempo ahí tras las cosas, porque no, pues tenemos otras actividades. Esto lo digo en el sentido de, y también piensen en los costos, ¿sí? Aquí se le está haciendo al menos una medición teórica a los pacientes que son sometidos a cirugía que normalmente no se hace de rutina, que es hacer una placa luego, en el posoperatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo implica, o sea, en mi hospital, en la ejecución, a mí lo primero que me cuestionaría la gente de rayos X es de dónde va a salir ese dinero para sacar nuevas placas, ¿sí? Son cosas que se tienen que calcular en un protocolo, ¿no? Oye, para hacer mi protocolo, mira, yo voy a demostrar con esto, ¿sí? Que a lo mejor no necesitamos, vamos a evitar tantas atelectasias, pero para esto en el proceso voy a necesitar hacer estas mediciones. El ahorro va a venir después. No sé si soy claro con esto, ¿sí? Para Sí, a la hora costo-beneficio. de que cuestionen los recursos, usted diga, pues mira, ahorita, bueno, falta aquí el tamaño de muestra y algunas otras cosas, pero si hacemos esto, ¿sí? A largo plazo, vamos a estar evitando esto. ¿Sí me explico? Días de estancia, y etcétera, etcétera, que viene ahí luego la cuestión de amortización, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar al sesgo de detección en el desenlace. ¿Cuál es el diagnóstico que usted va a utilizar para diagnosticar hasta atelectasias? ¿Todos rayos X? Pues es la manera más, pues, eficaz o eficiente. Okay. La otra, pues, es la parte de la auscultación, la simple clínica, ¿Y el, cuándo, y el, cuándo, y cuándo va a ser este usted dice en- reducción de atelectasias. Entonces debe de haber para crear una hipótesis, usted tiene que decir, de manera habitual, con los ejercicios que hacemos sin vigilancia, la prevalencia de atelectasias es de tanto por ciento. Esto está basado en la literatura, no es algo que uno diga en mi Ujú. experiencia clínica, ¿no? Y con el programa yo la quiero disminuir de 10% a 2%, o lo que sea, ¿no? Estoy dando números al azar, ¿sí? Esto es bien importante para poder calcular el tamaño muestral y para ver si el protocolo también es factible en el sentido del número de casos que necesita usted meter. A lo mejor necesita meter 500, pero en su hospital solo se hacen 60 cirugías de estas al año. Ok. Entonces necesita para completar todo el protocolo muchos años. No es que no se pueda hacer, ¿sí? Pero en el sentido de algo que yo quiera terminar de manera temprana, eh, la factibilidad se disminuye, ¿sí?
todos, todos tienen que tener la misma forma de diagnóstico. ¿Sí? No se vale que uno sea la clínica, otros los haga el internista, otro lo haga el neumólogo y otros el residente de lo que sea, o el técnico de inhalo, sino el diagnóstico tiene que ser parejito para todos. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Sí? Aquí va a haber pacientes, y eso se llama el sesgo de transferencia, que se van a perder. ¿Sí? Porque pues, empezaron a tener quizá complicaciones de otro tipo durante el seguimiento y usted ya los dejó de ver, ¿no? No sé, a lo mejor alguien por mala suerte se infartó y lo trasladaron de un hospital general o donde se esté haciendo esto a una clínica coronaria en un hospital de tercer nivel, ¿sí? Eh, y son cuotas que tenemos que tener como preparadas, ¿no? A priori para saber qué hacer, ¿sí? Aquí donde veo más problema es en el diagnóstico al cuánto tiempo o la medición, ¿sí? Porque pues, muchas veces los pacientes evolucionan de manera distinta y más en las resecciones abdominales, ¿sí? No, que estén muy uniformes todas las cirugías, ojalá fuera así, pero incluso, no sé, a lo mejor va a haber pacientes que tengan uso de bolsas de colostomía, pacientes que tengan nutrición parenteral, ¿sí? Por alguna cuestión técnica de la cirugía, eh, y son factores que hay que estar tomando en cuenta. Muy bien, doctor. Alguien quisiera, muy bien este ejercicio. El objetivo de estos seminarios, cuando después de ver los videos, es que hagamos este tipo de ejercicios. Yo lo veo así, ¿de acuerdo? Yo creo que si yo te invito cuando nos toque la clase de ensayo clínico, esto lo podríamos plantear también como un ensayo porque hay dos maniobras y discutir los puntos propios de un ensayo clínico, ¿de acuerdo? Este, y a ver qué has logrado avanzar durante casi la siguiente clase, eso en un mes, ¿sí? Cómo lo puliste, pero digo, invito a Cheli porque ella se lanzó, pero si alguien quiere lanzarse, ese es el objetivo, ¿sí? Este, no tomársela personal e ir creciendo. Ahí ya el doctor Andrei nos está dando los aplausos, porque justo es el objetivo de esta sesión de los jueves, ¿sí? ¿Alguien más tiene algún protocolito y una ideita así que quisiera ver? Creo que con Cheli pudimos ver lo de ensamble inadecuado, lo de sesgo de susceptibilidad pronóstica muy bien, el sesgo de ejecución, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la maniobra, una maniobra que se ejecute de manera inadecuada, a veces con el sesgo de memoria, con maniobras en distintos tiempos, con adherencias malas a la maniobra que pudiera suceder aquí, aunque uno esté ahí detrás del paciente, puede ser que ni siquiera quiera hacer los ejercicios, controlar muy bien las maniobras periféricas, que ya también lo discutimos, ¿sí? Igual acuérdense del sesgo de detección, que aquí pudiera ser este momento de la medición, cuándo se va a hacer. A lo mejor el inhaloterapeuta está ahí detrás del paciente y detecta algo más rápido que en el grupo que va al tratamiento convencional y entonces uno se está detectando más pronto que otro, eso pudiera también estar sucediendo en este tipo de estudios. El sesgo de transferencia, que también lo discutimos un poquito, de cuándo son perdidos, excluidos o transferidos por algún problema. Andrei. Doc, hay una compañera que ahora no ubico en el mosaico de camaritas que nos platicó la semana pasada que hablamos de los conceptos generales e iniciales del diseño arquitectónico y que se terminan por precipitar, desde mi perspectiva, mejor cuando habla uno de sesgos. Y nos planteaba, no la veo por aquí, acerca de la mayor prevalencia de enfermedad reumatológica en la etapa post-COVID.
algo así. Y justo la dirección en la que quería analizar el fenómeno de causalidad parecía invertida. A propósito de la gran cantidad de sesgos en las que uno incurre con un estudio de casos y controles, por ejemplo. Yo no sé si esté por ahí y nos pueda mostrar su planteamiento otra vez, porque creo que este mismo ejercicio que se hizo con Shelley sería muy útil con ese otro ejemplo de estudio de causalidad en sentido invertido, ¿no? El ya mirar el fenómeno como desenlace e ir a su nicho ecológico para mirar si fue más frecuente o no por la exposición a COVID. Algo así recuerdo. No sé ¿Podríamos dejar de compartir, Cheli, para Sí. poder ver todo el mosaico? Gracias. no sé si ande por allí la doctora Anda por ahí, o la alguien más que quiera. dermatóloga o alguien más. Sí, ahí, André, y el problema de ir al pasado es hacer la de Sherlock Holmes, es Sí, siempre, es una pesca difícil. como todo el fenómeno ya sucedió, eh, pues hay un sesgo de información importante muchas veces en las notas, cómo las hacemos. La memoria ahí juega un papel fundamental en el sentido este, de recordar algunas cosas y sobre todo, lamentablemente, en nuestra población hay muchos sectores en los que la cuestión de la salud pasa como, uy, yo no me acuerdo, mi abuelita quizá, y Es muy especulativo. Sí. Sí, es especulativo. Y digo, y aquí entiendo por lo que el planteamiento que propones es, la gente ya tuvo exposición reumatológica, ¿sí? O sea, tiene alguna secuela reumatológica y aparentemente fue por el COVID, ¿sí? Y medir COVID al pasado eh, como no hay, digo, normalmente nada más está en positivo o negativo y en cuanto a la gravedad clínica, pero pues, si no existe una información uniforme, este, es difícil. Ahorita Claro, hablando hasta de un eso, gradiente de exposición, ¿no? La vacuna exacto, el se gradiente de enseñó. exposición y aparte implica también la respuesta personal. Ahorita hablando de ese problema que plantea Andrei, les voy a decir algo que está sucediendo en este hospital. Aquí en este hospital, AstraZeneca hizo varios estudios con respecto a pacientes con COVID, ¿sí? Y ahora que estamos intentando reconstruir la información, nos estamos dando cuenta que lamentablemente teníamos una sección del expediente era electrónica y ahorita se están pidiendo las hojas de enfermería para checar algunos parámetros muy particulares y lamentablemente algo que nos dimos cuenta que esto era un caos, ¿sí? En ese momento le estoy hablando de un hospital de guerra, ¿sí? Eh, la- se- Cuando el paciente moría o se daba de alta, las enfermeras ponían todas las hojas con las indicaciones en un folder y ese folder se guardaba en un cajón y días después alguien entraba a recolectar los folders, ¿sí? Para que se fueran para que ser enviados al archivo clínico y guardarlos en el expediente físico, que no permanecía dentro del área COVID, ¿sí? Pues resulta que en este proceso se sacaron las bolsas, a alguien se le ocurrió sacar los expedientes en bolsas de basura, o sea, bolsas verdes, y entre que nos quitamos los equipos de protección, lamentablemente las bolsas pasó el de la limpieza, el doctor no se dio cuenta que se estaba cambiando y los expedientes así se tiraron a la basura. ¿Sí? Eran momentos de caos, ¿no? Entonces, ¿esto a qué les digo? Muchas veces queremos hacer cosas en expedientes clínicos y la fuente de información, lamentablemente, si no está muy bien documentado o muy bien rutinado, ustedes han visto quizá aquí, habemos ahorita conectados cerca de 40 personas y yo les apuesto que todos hacemos las notas de evolución diferente, ¿sí?
y si nuestra forma de información va a ser un expediente, hay que saber muy bien, ¿no? Yo de broma le digo aquí, cuando los residentes me traen sus datos a analizar, que curiosamente todos los pacientes en mi hospital, en las notas de la consulta, miden 1,70, pesan 70, tienen 120/70, 36 de temperatura y saturan al 98%, porque es la sección que nos piden de signos clínicos en la nota. Y todos, en vez de pues, hacer lo que se debe de hacer en el afán de la velocidad, inventamos. Entonces, aguas con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna propuesta o que se quiera revisar? Porque estamos casi en tiempo, Flor. Sí, doc, yo no soy el de reuma, de la que comentó el doctor Andrés, pero también Ajá. lo quiero hacer como de casos y controles, no sé si igual pudiera servir como ejemplo. A ver, ajá. Ok, No sé si ahí se vea. ajá. Bueno, me subo un poquito el zoom. Bueno, mi estudio yo lo quiero hacer en relación a pacientes con hemorragia gastrointestinal alta que llegan al servicio de urgencia. Y aquí lo que yo quiero conocer son factores de riesgo para, no para mortalidad, sino para que determinar si hay necesidad de tratamiento hospitalario o que no haya necesidad de tratamiento hospitalario y que estos pacientes se puedan manejar de manera ambulatoria. Ok. Entonces, bueno, Entonces, ahí lo que entiendo, acuérdense que casos y control de manera súper estricta es, yo ya tengo el desenlace y voy a ver hacia atrás qué pasó. Aquí lo que usted está planteando es, hoy llega un paciente con sangrado de tubo digestivo, es cierto, tiene usted el diagnóstico, pero lo que entiendo es hombre, es mujer, es gordito, es flaquito, es cirrótico, es no cirrótico, llega con hemoglobina de 5 o hemoglobina normal. Este paciente que llegó así, sí, sí hospitalízalo. Este paciente que no llegó así, no lo hospitalices, ¿de acuerdo? exacto. Ajá, Ok, entonces ahí sí va a medir una cosa ahí, si fuera casos y controles, tendrían que ser pacientes que se hospitalizaron, sí, ¿sí? Y ir hacia atrás y ver cuál fue la decisión clínica, pero el control va a ser bien difícil de sacar porque pues, los que no se hospitalizaron, hay veces que la información puede ser que se pierda más porque no se le dio un seguimiento dentro del hospital, ¿sí? sí, aquí, Ahí el detalle es que todos en el servicio de urgencias teóricamente tuvieron que haber sido evaluados con la misma forma, ¿sí? sí, aquí lo que yo quiero hacer es, todos los pacientes tienen que haber, se les tuvo que haber hecho endoscopía, o sea, ya todos, ese es retrospectivo, y todos los pacientes se les, se les tiene que ingresen con ese diagnóstico, se les tuvo que haber hecho endoscopía. Hay pacientes que las endoscopías salen sin alteraciones y que no es necesario darles tratamiento hospitalario. Dentro del tratamiento hospitalario es endoscópico, que se les tenga que transfundir, cirugía o que hayan fallecido. Entonces, ya una vez determinados estos dos grupos, algunos no se les hizo, e ingresaron con ese diagnóstico y no se les hizo ningún tratamiento hospitalario, por decirlo así, más que pues, su canalización y eso, y ver en retrospectiva cuáles son los factores de riesgo que tuvieron unos y otros y ver si hay diferencias. ¿Y Eso por qué no sería, lo plantea a futuro en vez de a pasado? sí, sería como igual a lo O sea, mejor una sería mejor porque usted, corte, ¿no? Ajá, una corte sería sería mejor en el sentido de que si usted tiene que plantear factores de riesgo establecidos en la literatura, pero ujú, puede ser que a pasado la gente ni los pregunte, pero en futuro sí los pregunta, porque usted ya establece, mira, si llega un paciente con sangrado de tubo digestivo, estos 5 son las 5 P's, pregúntale peso, lo que sea, ¿no?
y entonces eso da información más real y más veraz es mejor porque lo puede controlar mejor, ¿sí? Sí, Digo, también lo puede construir al pasado, pero va a ser, creo que técnicamente más difícil, ¿no? sí, Porque la incluso a mayoría futuro son, usted puede saber los que no tuvieron tratamiento intrahospitalario, a lo mejor fue la decisión de hoy, pero mañana llega se vuelve a presentar. Entonces, pues por lo menos puede rastrear de algún modo los casos que no se hospitalizaron. Al mm, pasado, a lo mejor hoy vino aquí, no tenía la urgencia de hospitalizarse hoy, pero pues ahí, híjoles, pues era el hospital de zona y mejor, como aquí la doctora Flor no me hizo caso, mejor me voy al tercer nivel y ahí sí me hicieron caso. Esos factores son más fáciles controlarlos al futuro que al pasado, evidentemente, ¿sí? ok, sí, la mayoría son, Yo le sugeriría ese cambio antes y así sí lo podemos revisar, ¿de acuerdo? de acuerdo, sí, doctor. Y establecer muy bien cuáles son los factores de riesgo. Pues, por ahí habrá una clase de tamaño muestral, pero es Mm, interesante cómo hacer un cálculo de tamaño muestral para pacientes que tienen diversos factores de riesgo, ¿sí? ok, sí, doctor. Bueno, ya llevamos una hora, creo que es el tiempo que tenemos asignado. Todos tenemos algunas otras actividades. Gracias, Chelly, porque nos enriqueciste mucho la clase, porque hicimos todo el proceso del principio al final. Eh, Así invito a los que me toca con ustedes por ahí de noviembre darles ensayo clínico. Cheli, eres bienvenida si lo planteas así. Si no alguien quiere, le damos un tiempo a Cheli y a alguien más para ahora sí discutir aleatorización, discutir algunas cosas particulares, intención a tratar, evaluación por protocolo que involucra un ensayo clínico. Doctor Ram, pero aunque les diga así, pero es Sí, no, sí, como viene perfecto. su pantallita. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta después de analizar todo Ajá. este protocolo. ¿Existen o hay manera de establecer algunos sesgos que sean permisibles? Porque si nos vamos de lo que ahorita cada quien estuvo aportando por las diferentes especialidades que tiene, el universo de trabajo probablemente se haga muy chiquitito y el tamaño de muestra va a variar en eso. Es Entonces, ¿hay correcto. sesgos que puedan ser permisibles y cómo saber cuáles son? Pues mira, yo creo que esa sí es un comportamiento un poco más clínico, ¿sí? Tú, no hay que ahorcar tanto, porque si lo ahorcas, pues nada más voy a incluir a 2 pacientes, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que lo que se debe de hacer siempre, primero es en el marco teórico, ver qué información es la más parecida a lo que yo estoy viviendo en la vida real, ¿sí? Habrá cosas que pues, se nos salgan un poquito de las manos porque no contamos, porque no tenemos, ¿sí? Y ahí va a ser pues, una decisión propia de si es algo que sea tan importante que sea algo que no va a ejecutar de manera correcta el protocolo, ¿sí? Algo que pudiéramos decir, bueno, pues sí, las cirugías, la mayoría acabó en el protocolo anestésico, ¿no? Pues ujú. ahí a lo mejor va a ser muy difícil porque pues tendríamos que controlar muchas cabezas, pero en una cuestión gruesa, los pacientes que quizás se extuben y ya al interior, a lo mejor yo no sé si fue de temprana, tardía, protectiva o no protectiva, pero pues se podría representar a lo que la mayoría de mi población representa. Yo creo que ahí ya es un poco jugar con lo que sería más parecido a lo que yo vivo en la realidad. ¿De acuerdo? Si vivo en una realidad en la que necesito cosas, pues me replantearía todo el asunto desde el principio. Pero si hay cosas que son aceptables, porque no dependen tampoco tanto de uno,
¿sí? Y es la realidad. Oye, mira, pues a mí me llegan así, ya tienen atelectasias, yo les tengo que hacer algo, soy de inhalo, ¿sí? Trato de resolver sobre eso. De acuerdo. ¿Sí? Gracias. Andrei, Hablábamos un poco de que este es un fenómeno común, que uno dice, chispas, entonces no puedo investigar nada, porque todo es susceptible de sesgo, de error, de malinterpretación, de distorsión. Y la invitación justamente es a hacernos conscientes del grado de sesgos que pueda haber, y es que no hay proyecto impoluto. Es un proceso biológico, tiene sus márgenes de error, de aleatoriedad, de impredecibilidad. Entonces, el hacernos consciente de los sesgos es que el investigador muestre cómo va a tratar de controlarlos. Aquellos en el estado basal que uno no pueda controlar, pues tiene que acotarlos, pero aquellos en la ejecución de la maniobra o en el análisis ya del desenlace, en la transferencia, en la integración del resultado concreto, como esto que decíamos del apego a la maniobra, del grado de supervisión, ni demasiado ni poco, y es que esto se ve también con el doctor Moreno en ensayo controlado, donde el grupo experimental es tan controlado que hasta deja de parecerse al paciente cotidiano, ¿no? Porque Exacto. se bañan todos los días, se peinan todos los días, es así y se aleja de la realidad, pero al final sí nos permite eh, limpiar de todo distractor el hilo causal que queremos demostrar, aunque cuando se aplica a la realidad tenga sus variaciones y ya es como se analiza de una y de otra manera el resultado. Pero entonces aquí no se trata de que ser conscientes de los sesgos nos lleve a quitarnos de la idea de investigar un problema, porque el problema está allí, sino de ser conscientes de que están esos riesgos de sesgo y cómo los podríamos controlar. Aquellos que estén en nuestras manos por la maniobra, sea una observación o una intervención, o por la detección y registro del desenlace. Ahí es donde más cuidado hay que tener. Pero el mensaje no es que no deba haber sesgos, y que si los hay, mostremos como investigadores nuestra estrategia para controlarlos. Espero De que acuerdo. esto oriente, doctor Ramos. Sí, sí, muchas gracias. muy buena aportación de Andrei, es cierto. ¿No? Sí, cuando uno toma esto, uno quiere ser el perfecto de los perfectos y eso, este, nadie lidia con absolutos, ¿no? Y más en una cosa tan variable como la biología. Eh, bueno, pues no sé si hay algún anuncio para la próxima clase, Andrei. Sí, seguimos en esta parte, ¿no? De integrar nuestro planteamiento, de asimilar el diseño arquitectónico. Eh, Entramos a la fase de justificación. La información que les vamos a compartir es acerca de justificar y sigue siendo un ejercicio de autorreflexión, justo de todo lo que hemos visto, de que uno mismo quede convencido de por qué el proyecto se tiene que hacer y que entonces ya pueda argumentarlo a los directivos del hospital, a los participantes, a los investigadores, colaboradores, etcétera. Uno tiene que hacer ese ejercicio. Entonces, en la siguiente sesión presencial nos va a acompañar este doctor Moreno, por si nos puede acompañar también, el doctor Talavera. Entonces, la sesión de presencial va a ser con el doctor Talavera y el martes pues ya les compartiremos un video de introducción y un poco más tarde les compartimos la información para revisión. Avancen con sus proyectos, con lo que hoy hizo Cheli, pues es ejemplar y eso sirve para que es material de análisis. Estas sesiones sincrónicas son para ustedes y para que se analice lo que van construyendo, sea la forma que tenga. Eh, es nuestra disposición de poder apoyarlos de manera directa. Gracias, doctor Moreno. Sí, un comentario aquí en el chat que dice Lilith, tal vez para avisos para que puedan comentar algo sobre el trabajo que la carta al editor que el aval universitario pedirá, en cuánto y en qué momento tendremos la orientación de cómo se hace y tiempos de entrega.
No entiendo bien esto, Lili, si lo quieres explicar. Dice, y en este diplomado sea para posterior trabajos de maestría, ¿sí? O trabajos futuros. Sí, el objetivo es que construyan algo, ¿de acuerdo? El IMSS tiene distintos programas de maestría para los que son del instituto, donde se pide un proyecto ya formal, real, bien planteado para ser autorizado por los sistemas de evaluación que es el CIRELSIS en nuestro caso. La primera parte no entendí, a lo mejor es una cuestión que no estoy enterado, Andrei. Sí, el Sí. entregable oficial de esta edición del diplomado es una carta al editor. Ok, Las reglas sobre cómo está compuesta una carta al editor las pone cada revista, la revista donde uno quiera enviar su carta al editor. Habrá un momento cercano al cierre en el que hablemos más que del formato, porque insisto que eso viene en cada revista, del propósito que se tenga. La inquietud ahora, y lo explicábamos al inicio, por ahí pueden revisar los videos de arranque, es que dado que no todos los participantes aquí buscan el diplomado oficial en cuanto a su pago a la UNAM, no todos los participantes aquí cuentan con un tutor institucional que los esté acompañando en la revisión continua de su trabajo. Eh, la propuesta en esta ocasión es que si bien seguir el programa, seguir las clases, las revisiones, es suficiente para acompañarlos a cada uno de ustedes en la construcción de un protocolo de investigación suficiente para ser sometido a los comités relacionados con investigación en su hospital, no puede garantizarse en este tipo de modelo educativo una revisión individual de cada persona. Para eso contarían con su tutor. Quien lo tenga está muy bien y puede avanzar, y aquí en los seminarios se pueden discutir sus trabajos. Entonces, el elemento que en su momento era el protocolo para entregarlo a la UNAM a manera de tesina, junto con su pago y su comprobante de licenciatura, eran los requisitos para que se generara el diploma. En esta ocasión, el entregable no es el protocolo, porque había muchos protocolos inacabados y no bien revisados. En esta ocasión, el entregable es algo un poco más sintético, que es una carta al editor. ¿Y de qué va el contenido general a una carta al editor? Pues de una crítica desde el punto de vista ético o metodológico que uno hace en un artículo de interés para uno. Entonces, si yo encontré en la revista médica del IMSS hoy una publicación sobre autismo y factores asociados, y me parece que hay algunas cuestiones metodológicas o éticas que considerar, entonces yo redacto una carta al editor. Pero ¿cómo llegué a esa conclusión de que había cosas mejorables en ese trabajo? Pues con lo que aprendí en el diplomado, porque aquí aprendemos desde el modo en el que se plantea el problema, en el que se busca la información, en el que se integra una visión de diseño arquitectónico, un modelo metodológico, cómo se calcula una muestra, etcétera, etcétera. Ya lo pueden ver en el programa. Entonces, una manera de tratar de sintetizar lo que aquí se aprende es hacer ese ejercicio de crítica a un trabajo ya hecho. De eso va la carta al editor, y ese va a ser el entregable final oficial, que junto con los otros elementos que mencionamos antes ya conformen su carpetita de evidencias para solicitar su diploma al final. Entonces, no sientan ahorita la presión de que ya deben estar redactando la carta al editor. Prácticamente, una vez recorrido el programa, uno ya tiene herramientas para poder hacer alguna crítica a algún trabajo que les sea de su interés. De eso va la carta al editor. Si quedó claro para Lilith, quien lo puso en el chat, o si quiere abrir el micrófono, tenemos unos minutos para terminar de aclararle. Ya puso, gracias por la aclaración y que si pueden volver a subir el chat del programa. Claro, exacto. Se han ido incorporando muchas cuentas al grupo, al chat. Voy a refrescar los archivos, porque desde el inicio tenemos allí el programa general, la liga de acceso a estos jueves, y también los documentos básicos, que es un compendio que se hizo en el CAIC. Y les recuerdo que semana con semana vamos subiendo algunos que son fragmentos de esa misma gran obra, o algunos otros que son complementarios. Pero bueno, si alguien entró tardíamente y no ha alcanzado a bajar esa información, voy a refrescar esos documentos. Está bien.
Sí, la revista, Carla, es de tu elección, ¿de acuerdo? O sea, es el artículo que ustedes escojan. Sí, que sea de este planeta y nada más. Así es. Bueno, si Bueno, ya pues si ya quedó claro, qué bueno que se hizo la pregunta, si estaba por ahí la duda pululando, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. Doctor Moreno, muchas gracias por Andrei, nos apoyarnos. vemos a todos pronto. Saludos. Bye. Gracias, saludos.